Hola, muy buenos días. Sé bienvenido a tu canal Sendero Victorioso. Qué gusto que estés con nosotros este nuevo día. Continuaremos hoy nuestra lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 30 al 35. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Los versículos que acabamos de escuchar son muy conocidos. Es anunciada la negación de Pedro. Jesús comienza citando una profecía del profeta Zacarías que hacía referencia a su crucifixión y a su muerte. En este caso, las ovejas son los discípulos, y estos serían dispersados y perseguidos, según esta profecía, debido a que iban a herir a su pastor, que en este caso es Jesucristo. Jesús les dice que se iban a escandalizar, y lo que quizá pueda significar, o bien se pudiera traducir así: en el momento más difícil iban a abandonar al Señor. Los discípulos habían estado con Jesús poco más de 3 años y no podían creer lo que estaban oyendo. Después de todo el tiempo juntos, ¿cómo sería posible perder su fe? Enseguida, Pedro salió en su defensa, asegurando que él iría hasta la muerte con su Señor de ser necesario. Y aunque su intención no era mala, más adelante veremos cómo terminó esta situación, pues Jesucristo le declaró que sería el mismo Pedro quien lo negaría. Hay situaciones en nuestra vida donde quizá sin darnos cuenta estamos negando a nuestro Salvador, estamos negándolo con acciones, con palabras, con actitudes o con comportamientos que no son correctos. A veces, como Pedro, le podemos hacer 1000 promesas al Señor, pero cuando viene la adversidad, los momentos difíciles, dejamos la fe de lado y nos entra el temor. Vamos a continuar la lectura, versículo 36 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo lo mismo, estas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A partir de estos versículos, veremos los últimos días de Jesucristo en la tierra. Esta es su última noche en libertad, por así decirlo. Él está muy consciente de que está a punto de caer en manos de sus verdugos,
Por eso decide estar más en comunión con el Padre. Él decide apartarse con Pedro, Juan y Jacobo, con quien había tenido momentos más íntimos, y abre su corazón con ellos, demostrando que a pesar de ser el Hijo de Dios, también tenía un lado humano como nosotros, dejando ver la tristeza que comenzaba a sentir, pues él sabía el precio que tenía que pagar, por lo que les pide que lo acompañen velando y llorando. Él se aparta ahora de ellos para entrar en intimidad con el Padre, haciendo una petición. Si puedes pasar esta copa, le dice al Padre. Pero no quería desobedecer la voluntad del Señor, así que le dice, solo si es posible. Jesucristo sabía que lo que habría de vivir a partir de ahora necesitaría la total confianza y sujeción al Padre, y que iba a necesitar todo el poder sobrenatural que tenía como Hijo de Dios. Jesús conoce muy bien que nosotros, como personas terrenales, tenemos muchas debilidades, temores y desconfianza, porque Él lo vivió en carne propia, por lo que puede llegar a entender nuestras situaciones, y que por tales motivos podemos a veces tomar malas decisiones, pero también nos demuestra que confiando en Dios, Él nos dará la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando sintamos no poder más. Pero lo que nos pide es que estemos orando y velando para no caer en tentación, pues nuestro lado espiritual tiene que ser más fuerte que el carnal, y así podernos sujetar a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Continuamos nuestra lectura hasta el versículo 56. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesucristo ya había caído en manos de quienes lo querían matar, y se cumple la traición de Judas. Judas en ese momento le fue más fiel a 30 piezas de plata que a 3 años con el Maestro, pero todo tenía que acontecer conforme a la Escritura. Con un beso en la mejilla estaban entregando al Salvador, pero todavía Jesús con todo amor le dice amigo, a quien ya sabía quién lo iba a traicionar. Nos queda claro que el amor de Jesucristo va más allá de cualquier cosa. A pesar de la traición, Él sigue demostrando ese amor del que está hecho. Y aún a pesar de la hipocresía hasta del mismo Judas, al llamarle una última vez Maestro. Más adelante vemos la demostración de valentía de uno de sus discípulos, que aquí no es mencionado su nombre, pero sabemos por el Evangelio de Juan que se trata de Pedro. Él estaba dejando ver lo que dijo en palabras antes, que iría hasta la muerte con su Señor de ser necesario, y reaccionando a sus impulsos, corta la oreja de un soldado de los que arrestaban a Jesús. Pero Jesús le pide que guarde su espada, diciéndole que él podría pedirle al Padre que mandara ángeles en su defensa, pero de hacer eso, entonces no llegaría a la cruz, y de ser así, no hubiera habido sacrificio, y sin sacrificio no habría salvación. Así que se dejó arrestar como si hubiera cometido un delito,
pues con espadas y palos llegaron ante él para arrestarlo. Todo lo que hizo Jesús en su vida fue guiado por el Espíritu Santo, haciendo cumplir hasta lo último de lo que estaba escrito de él desde antes de su nacimiento. Y por último, vimos que al arrestarle, todos los discípulos le dejaron porque huyeron, y así también se cumplió lo que Jesús les dijo unos versículos antes, que se iban a escandalizar, que iban a huir. Por último, quiero decirte que ahora nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. A donde quiera que vayamos, ahí se encontrará Él. Aunque nosotros nos queramos alejar de Él, su Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos va a redarguir para volver a Él, pues sin Dios no somos nada. Nunca olvides eso. Que Dios te bendiga, y el día de mañana continuaremos con la última parte de este capítulo. Te esperamos, y no olvides seguir compartiendo esta palabra. Bendiciones.